Si en algún momento has sentido que esto de criar hoy día está de locos, bienvenidos al podcast Cuando Criar Está de Loco, un podcast para padres, madres, abuelos y abuelas y todos aquellos que estamos en esta aventura de la crianza. Yo soy el pastor Justin Colón, bienvenido. Kevin, bienvenido. Saludos, ¿cómo estamos? Qué bueno que estamos aquí. Y hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad? No está María, ¿verdad? María está excusada hoy porque tenemos aquí a la psicóloga escolar de Robinson School, ¿verdad? Nuestra compañera Esther Pérez, ¿verdad? Hola, mucho gusto, hola. Yes. Gracias, Esther, por estar aquí con nosotros. De nada. Bienvenida. Hemos estado, Esther, en este season hablando sobre la tecnología, ¿verdad? Y llevamos varios episodios trabajando sobre el tema de la tecnología y específicamente hemos estado hablando sobre cómo la tecnología afecta la crianza. Y esto ha estado basado en unos libros que hemos estado utilizando en unos estudios. Incluso el estudio decía que sobre 1000 padres, ¿verdad? Contestaron ese estudio, que ellos entendían que era más difícil criar hoy día, ¿verdad? Te invitamos porque queremos escuchar tu perspectiva como psicóloga escolar. ¿Tú crees que es más difícil criar hoy día? ¿Qué tú crees, Ted? Podría ser. Hay muchos retos. Y a lo mejor la percepción de que es más difícil es porque también tenemos más padres interesados en querer criar bien. A lo mejor hace muchos años simplemente tú tenías hijos, aquí vamos, sí te tengo que educar, te enseño, pero no necesariamente yo estaba preocupado como papá o mamá de déjame buscar cómo yo hago esto lo mejor posible. Entonces... pues se añade un poquito, ¿verdad? Sí. De estrés adicional. Qué bueno que tú traes eso, porque yo creo que muchas veces, nunca lo hemos pensado de esa manera. Quizás en generaciones anteriores, pues yo hago como mis padres hicieron conmigo, mis padres hicieron como sus padres hicieron bien, con así ellos. Que bueno, yo sigo y repito lo mismo. Eso hace sentido. Y quizás hoy día estamos quizás analizando y cuestionando un poco más. Pero precisamente por el acceso a tecnología que tenemos. El conocimiento. Nosotros, como padres, somos una generación que pasaba algo y a lo mejor yo no tanto cuando tenía los nenes pequeños, mis hijos ya están en la universidad, pero las generaciones que vinieron después de mí y aún yo cuando tenía mis hijos como adolescentes, pasa algo, déjame chequear. ¿Qué dice fulanito, fulanito? Entonces, de repente a veces esa... cantidad de información que me llega me hace dudar. Y bueno, entonces, ¿por qué camino voy? Entonces nos crea a lo mejor un poco más de estrés. Así que es bueno tener la tecnología, pero a la misma vez, ¿verdad? Es como voy a hacer una comparación, como hace Costco que dicen, te voy a traer solamente 2 o 3 marcas, porque si te pongo todas las opciones, es más complicado. Es más complicado hasta seleccionar, a lo mejor no me compras nada, me siento tan overwhelmed que... generaciones antepasadas, ¿verdad? Quizás llamaban no tenían a mamá que bregar con este contexto de tenemos demasiadas opciones. Sí, quizás llamaban a mami, ¿qué tú hacías? ¿Cómo tú hiciste? ¿Verdad? O papi, ¿qué tú hacías? ¿Cómo tú hiciste? Y ya con eso bastaba. Y entonces no es que esto sea negativo, porque yo creo que es muy bueno que las generaciones de padres más jóvenes, ¿verdad? Quieran buscar cómo yo hago un mejor trabajo. Pero a la misma vez, y pienso yo, que sí la tecnología nos los dificulta un poquito en el sentido de que nuestros hijos están expuestos a un montón de cosas que nosotros a esas edades no estuvimos expuestos. Así que vamos a traerle más retos a nuestros padres. Sí, definitivamente ¿verdad? para mí siempre es esta cosa de manejar la información que tengo y obviamente pues los recursos de madurez que yo tenga en ese momento. Porque es bien fácil decirte como que esto es una planta y entonces toda la vida nos han dicho que esto es una planta y de momento ahora no es una planta, ahora es un microondas y tú dices, pero espérate, ¿cómo meto la comida aquí? Tú sabes, y entonces el tener que manejar esa información y decidir, ok, maybe es una planta. Ahí es donde viene el peligro. El tener provee una plataforma a una variedad de perspectivas que enriquece, indudablemente nos ayuda, pero que a la misma vez complica. Porque entonces implica que uno se cuestiona presunciones que quizás uno tenía. Exacto. Y que luego entonces uno dice, yo pensaba, pero ahora leí que hicieron tal estudio en tal país, en tal lado, y dicen que no se debe. ¿Se acuerdan que si el bebé debe acostarse, el bebé recién nacido? ¿Cómo acostamos el bebé? Boca abajo, de lado, boca arriba. Exacto. Y es
es una crisis existencial cuando uno tiene el primer hijo. Claro, porque eso es lo que pasa también. Tú eres papá por primera vez, ¿verdad? Tus hijos, tú te estás enfrentando a unos retos que con un temor, porque quieres ser un buen papá, con un temor positivo. Es como con ese deseo de hacerlo bien. Y pienso que pues estábamos hablando un poquito antes de comenzar el podcast que en estas investigaciones que habían leído, muchos papás decían, ¿verdad? Como mencionaste ahorita, que la tecnología era una de las razones por las que criar era más difícil. Y yo pienso que no es solo la tecnología. Como hablamos, sí, la tecnología me expone a más opciones, hace que mis hijos estén expuestos a más cosas, pero pienso que una de las variables importantes que viene con eso también es que vivimos en un mundo bien acelerado, donde nosotros como padres hemos vivido una crisis económica, que nos sentimos con unas presiones económicas, que tenemos que dedicarle mucho tiempo al trabajo, a veces tener más de un trabajo, para asegurarme que algo, en la mayoría de... Ese es el estándar, ya hay que tener 3 trabajos. Sí, entonces, ya no es 2 trabajos, es la chamba, los 2 trabajos y la chamba por el lado y el gig economy. Entonces, eso me quita tiempo de mis hijos, entonces... A la vez que estoy recibiendo un montón de información de qué debo hacer, no tengo tiempo para sentarme a analizar y pensar y pasar, ok, pero ¿cuál voy a escoger? No. Y a veces, pues, esa falta de tiempo con los nenes nos hace querer sobreprotegerlos también. O sea, a lo mejor la experiencia de colegios como el de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos papás excelentes, muy pendientes, ¿qué hago? No, ¿cómo hago esto mejor? Pero a la misma vez estoy sobreprotegiendo mucho. Porque no me doy cuenta, yo estoy pasando un estrés tan grande que yo no quiero que mi hijo, yo quiero quitarle del camino esas piedras. Pero a veces los niños necesitan esas piedras para crecer, ¿no? Entonces se complica, como podemos ver, se complica un poco, ¿no? La situación. Pero regresando a la tecnología, pues vivimos en un mundo que es tecnológico. Nosotros no podemos pensar que voy a exactamente cómo yo lo incorporo, cómo lo manejo. Y fíjate que tú dijiste algo ahí, cómo yo trato de sobreproteger. Uno de los autores que estaba consultando hablaba sobre el error que hemos cometido, que es que le hemos dado mucha libertad en el mundo virtual y los estamos sobreprotegiendo en el mundo físico. Exactamente. No estamos permitiendo que corran bicicleta la vuelta a la manzana, como quizás, ¿verdad? Otras generaciones lo hacían. Y estamos quizás sobreprotegiéndolo en el mundo físico, que quizás deberíamos permitirles un poquito más libertades, y que le hemos dado mucha libertad en el mundo virtual, pensando que quizás en el mundo virtual están menos expuestos. Y no es así. Y no. Y no es así. No es así. Y yo pienso que lo estamos viviendo, ahora lo estamos viendo. Nosotros somos una generación que... En mi caso, empezamos a criar sin una exposición tan grande a tecnología y de repente llegó. Las generaciones, ¿verdad? De ahora, de padres de niños más jóvenes, estos niños tienen la tecnología a su disposición desde antes de nacer. Sí. ¿Verdad? Porque desde que tú ves el bebé en el vientre de la madre hay una tecnología nueva que tú casi no puedes ver. Y por eso es que no es que la tecnología sea en sí misma mala, sino que debemos entender que la tecnología es una herramienta, y como cualquier otra herramienta tenemos que saber para qué sirve, para qué no, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y pienso que al principio lo veíamos como esto es fabuloso, esto me da mi seguridad, yo no puedo estar mucho a lo mejor contigo, pero yo te voy a dejar con esta tecnología porque te va a cuidar bien. El iPad babysitter, el babysitter el iPad. Y pensando genuinamente, porque es que los papás no sabían, con la mejor pensado genuinamente. Que tampoco es como que te va a hacer daño. Pero ahí también venía este aspecto de como que del no tener la conciencia de cómo daña, ¿verdad? Sí, yo creo que... Yo quiero usar daña, pero el daño que hace. Sí, el daño que hace. Es que lo hemos hablado aquí en el episodio de que la tecnología avanza más rápido de lo que uno puede quizás aprender a manejarlo correctamente. Y muchas veces las regulaciones van detrás de la innovación. La innovación empuja, ¿verdad? Hay una innovación tecnológica y las regulaciones entonces van detrás diciendo, espérate. Tratando de catch up. Catch up, siempre las regulaciones. Es lo que decía el que va tan rápido que nosotros tratamos como que está pasando esto, pero ¿cómo lo manejo? Y yo creo que eso es algo de lo que hemos vivido en el proceso de la crianza. De momento, el iPad con el Baby Einstein y qué sé yo qué, y el YouTube Kids, y qué tranquilo está el chico con el iPad en la mano, y qué tranquilo, y mira estos esos colores, y mira la exposición al idioma, porque tampoco era
yo no quiero decir que eran padres que no querían No, ¿verdad? Estar envueltos, sino Baby Einstein está Claro, puesto le el estoy dando idioma, algo bueno a mi hijo, le por estoy lo dando tanto, exposición al exacto. idioma en inglés, el español y el francés, o sea, y todos esos idiomas. Yo recuerdo a mis hijos viendo Discovery Kids y llamando el bizcocho pastel. Y yo decía, ¿y por qué le dicen el bizcocho pastel? Pero no es Navidad, ¿dónde es el pastel? Exacto. Y era Discovery Kids y esa exposición. Y ahora entonces nos estamos dando cuenta de que quizás esa exposición a las pantallas por tanto tiempo a tan No es temprana tan edad positivo, exacto. no era quizás Exacto. lo mejor. Y yo pienso Sí, que, fíjate, que la pandemia nos ayudó un poco. ¿Nos Porque, ayudó? Nos ayudó. A mí todavía me duele, mano, la vacuna. En el sentido de que apresuró que de repente mucho que se tenía para entretenimiento de educación era la tecnología. Sí. Y entonces, de repente, nuestros niños, nuestros adolescentes estuvieron con una sobreexposición comparado a lo que habían estado antes. Y se aprendió mucho de eso también, porque tengo que decir, ¿verdad? Como mencionamos, los papás pensaban que estaban haciendo lo correcto. No había ni investigaciones. Eso es bastante reciente. Empiezan Claro. a observar, a investigar, pero las investigaciones son bastante recientes. Sí. Así que tú no tenías necesariamente como saber Claro. que esto en efecto no era tan positivo, o a lo mejor era la cantidad de tiempo que le estás dando, porque sí, a lo mejor es muy positivo, pero tienes, yo creo que, ¿verdad? Pensando en recomendaciones, no puedes sustituir otras cosas, es una herramienta que no es para que se use todo el tiempo, tienes que combinarlas con otras herramientas. Sí, aquí nosotros siempre hablamos mucho de siempre darles un propósito a ese uso de la tecnología, ¿no? Que no sea un Exacto. sustituto, como decía Justin, un babysitter de lo que está pasando para poder... Sí. Porque si no, entonces entras a esa parte que es el exceso de Sí. uso. Sí. Y eso es lo que hemos venido hablando en nuestros episodios, especialmente los últimos 2 episodios. Hemos venido hablando de cuál es el lugar adecuado. Porque pues la tecnología está y no es que estamos de nuevo presentando de ella, ni de que nada. seamos, ¿verdad? Luddites o Amish, No. o, ¿verdad? Esos grupos antitecnología. Está para quedarse. Lo estamos utilizando en este set ahora mismo en las computadoras. Exacto. Y toda estamos esta llegando a tecnología. los padres Estamos interesados llegando a por través de medio de la la tecnología. Accedemos a la información gracias. O sea, yo Sí. chequeo por Amazon este libro y veo cuánto tiempo toma en llegar físicamente y cuánto me puede... Exacto. En fracciones de segundo lo tengo en mi pantalla aquí y tengo acceso a esa información. Así que no estamos diciendo eso. Lo que hemos venido hablando es cuál es el lugar adecuado. Exacto. Technology in its proper place. ¿Cuál es el lugar adecuado para la tecnología? Para la salud y el desarrollo de nuestros hijos y el bienestar familiar. Eso ha sido, ¿verdad? El enfoque que hemos, ¿verdad? elegido. Y en ese sentido, muy importante. como psicóloga escolar, quizás tomando en cuenta sus experiencias, porque, ¿verdad? Iba a decir usted. Estel, tú trabajas con, ¿verdad? Hay confianza, hay Sí, años sí. aquí. Tú trabajas con todas las edades aquí en la escuela, ¿verdad? No solamente con upper school, ¿verdad? High school, trabajas con todas las Exacto, edades. con todas las edades. Pues, ¿has chocado con esta dinámica de la tecnología? ¿Has visto en tu práctica aquí en la escuela la tecnología quizás en su lugar adecuado y la tecnología quizás no en su lugar Sí. adecuado? O algún patrón que hayas visto. Mira, todos los estudiantes, no importa la edad, les pasa esto, porque hacen esto. Ya. Pues mira, sí, yo trabajo aquí con niños desde 1 año hasta 18, 19 años, así que pues tengo la bendición de poder continuar, ¿verdad? bendición. Ese Es una bendición, porque a mí un me reto. encanta bregar Bien con niños. chévere. Pero es un reto. Sí. Y yo pienso que en términos de recomendaciones va a depender la etapa de desarrollo en donde esté el niño. Yes. Entonces, hablando de qué yo voy a buscar como padre de información, yo tengo que entender la etapa de desarrollo que está mi niño, porque entonces los límites y a lo que lo voy a exponer va a ser diferente. Yes. ¿No? Sí, ya hay más investigaciones que hablan de exponer lo menos posible a los niños antes de que hayan cumplido los 3 o 4 años. Porque es que ese cerebro está haciendo conexiones, se está desarrollando y nosotros somos seres sociables. Sí. Y nosotros necesitamos la interacción con otros seres humanos para aprender. Así que la pantalla no puede sustituir La eso. pantalla... Yo puedo entender porque, ¿verdad? Estuve allí como mamá de niños pequeñitos. Hay momentos que tú necesitas y no hay más nadie. Sí, claro. Y necesitas a lo mejor media horita ponernos Sí, a ver vete un a ver la programa. pipi, vete a ver tal, Exacto. ¿verdad? Y no es que eso esté mal, Sí. ¿verdad? Tú puedes escoger unos momentos y sí tienes que escoger el Escoger los programa momentos. también, ¿no? Exacto. porque también si no sin querer puedes exponerlos a cosas Sí, que lo no quieres exponerlos. hemos no lo hablado puedes aquí. Sí. también. Pero sí debe ser lo mínimo, porque nosotros necesitamos
que estos niños desarrollen destrezas sociales, destrezas de lenguaje, ¿no? Y eso se da en la interacción, porque es que cuando yo estoy frente a una pantalla, yo estoy pasivamente recibiendo consumiendo información. Eso lo hemos hablado. Pero Sí. yo necesito, en todas las etapas, pero ¿verdad? Estamos hablando de los pequeñitos, tiene que haber una interacción. Yes. Sí, sí. Porque yo puedo estar escuchando todos los idiomas del mundo, pero si yo no tengo a quién decirle, a con quién lo voy a hablar, con quién, pues receptivamente yo entiendo el lenguaje, pero expresivamente no tengo entonces la destreza. Así que eso es importante. Y el contexto de aplicación, o sea, que yo puedo estar aprendiendo un idioma, pero, qué sé yo, voy a ir a pedir un café en Francia. Yo necesito Exacto. ir a Francia. Exacto. Digo, no necesariamente ir Sí, a sí, Francia. pero Me para encanta. practicar. Vamos a Francia. Alguien que nos auspicie, hacemos un episodio por allá por Francia. Sí, vamos a ver la eso. panadería que usted quiera. Pero ese contexto, Sí, esa, es importante, esa es interacción, importante. ¿verdad? De nuevo, el niño o la niña aprende a hablar y empieza a hablar y balbucear, y mamá o papá empieza a corregir, y mamá y papá empieza a dejar saber, ¿verdad? Si está pronunciando o no correctamente esas Exacto. palabras y en qué contexto quizás utilizar las palabras. A medida que los chicos y las chicas van creciendo, no es meramente las palabras, sino en qué contexto utilizarlas. Exacto. Y entonces, y un poco lo difícil también, por lo que hablaba del poco tiempo que tenemos a veces los padres, es que las interacciones sociales tienen que darse de los niños con los adultos, pero los niños con otros pares, con niños de sus mismas más o menos ¿verdad? Edades. Por eso la importancia a lo mejor de ir al parque, Yes. ¿no? Porque pues hablando de la pandemia, tuvimos en términos de patrones, luego de la pandemia, muchísimos niñitos que tenían mucha dificultad en lenguaje, porque habían estado tan limitados en esas interacciones. Entonces, a veces las interacciones eran con la boca tapada, ¿no? Entonces, Yeah, pues yo no, sí, no así que puedo uno ver. también Kinder, puedo las ver maestras de el Kinder dando movimiento. Kinder con Sí. mascarilla. ¿Cómo tú Y haces entonces eso? no están aprendiendo necesariamente. Yo observo, yo no estoy viendo cómo se hace ese sonido, ¿no? Y esto es 3 a 5 años más o menos. Yo diría que desde los chiquitines, Sí, de sí, sí, bebitos, sí, sí, sí. hasta toda esa etapa preescolar, Lo esas menos interacciones posible. son bien importantes, por lo tanto, lo menos posible, porque el tiempo que yo estoy dando a esta tecnología es tiempo que estoy quitando de esto otro, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, en momento lo vamos a usar, ¿no? Y en momento es buenísimo y aprenden muchas cosas. Y como padres, por ejemplo, recuerdo a un papá que me estaba hablando, que estaba tratando que su niñita aprendiera una destreza y se le ocurre usar AI para crear canciones. Ajá. Entonces, pues claro, él usó la tecnología para crear canciones, pero camino a la escuela las cantaba con ella. Ah, ya. ¿Verdad? Ya, Qué cool. yo soy papá interactuando Sí. contigo, no es que te estoy poniendo Ajá. solamente, Sí, ¿verdad? qué Sí, chévere, sí. qué Y creativo. claro. Y ahí es que estamos viendo es la tecnología en su lugar. Claro. Technology in its proper place. No es que no lo utilizo, es cómo lo utilizo y cómo puedo integrarlo dentro de mi práctica como papá y Exactamente. mamá. Así que dice, mientras más pequeños son, menos expuestos, ¿verdad? A las pantallas. Ahora, ciertamente, los chicos y las chicas llegan a edad elemental y esto es un mundo donde muchos de los trabajos son por medio de dispositivos. Y pues papá y mamá quiere que sus hijos aprendan a utilizarlo pensando de que puedan estar mejor preparados en un futuro para este mundo en el cual en el trabajo las personas escriben más en un teclado de lo que escriben con papel y lápiz. Claro, el hecho de enviar un email aquí en las clases se les da un énfasis Bien grande. bien brutal. ¿Por qué? Porque ellos están todo el tiempo, ellos se tienen que comunicar con nosotros. Sí. Y los Sí. estudiantes pues Y tienen entonces, que desarrollar en ese esas sentido, destrezas también. en la etapa elemental, antes de llegar a lo que sería la adolescencia, ¿no? Sí, ya yo estoy desarrollando unas destrezas y casi todas las escuelas, muchísimas escuelas ya tienen clases, ¿verdad? De computadora, sí. yo tengo que aprender el teclado, yo tengo... entonces, la escuela generalmente es un ambiente donde está muy protegida la tecnología, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas maneras de asegurarnos que los niños no entren a otras cosas que no deben entrar, porque pues la institución de por sí provee Tiene para esa eso. responsabilidad Sí. ministerial. Exacto. Cuando Sí. yo estoy en casa, quien tiene que estar pendiente de eso es papá y mamá. Sí. Entonces, recomendaciones. La computadora que los niños van a usar tiene que estar en un lugar abierto y público de la casa, ¿verdad? Yo no voy a encerrar a mi niño en el cuarto a hacer una tarea en la computadora donde yo no puedo pasar y simplemente mirar. Exacto. ¿Verdad? Que es una manera, no es que yo voy a estar todo el tiempo al lado del niño a ver qué está haciendo, pero si yo le pongo la computadora y está puesta de una manera que yo estoy siguiendo haciendo las cosas, porque cuando yo llego a mi casa yo tengo que hacer cosas. Claro. Pero yo cuando paso yo estoy mirando, ¿no?
qué es lo que se ve ahí. Yeah. Y el hecho en la de que ya estés pantalla, en un lugar una abierto, supervisión. para ellos tú vas a bajar el porcentaje, ¿verdad? O el riesgo de que ellos se metan porque ellos saben que tú estás ahí al lado, Sí, que ¿entiendes? estás Si se atreven a hacerlo subiendo, lo tuyo, eso es estás como que, entrando. wow, espérate, ¿qué está Sí. pasando? Pero baja, Y esa a la misma vez probabilidad la baja. disposición de darle asistencia. Exacto, Asistencia. también, que tú estás ahí, cualquier duda, ¿no? Y fíjate, hablando de eso, yo creo que es bien importante hablarle a los niños de cuál es nuestra responsabilidad como padres con respecto a la tecnología que ellos están utilizando. Porque a veces, ¿verdad? Ellos piensan, y sobre todo ya cuando llegan a la adolescencia, pero es que esta es mi privacidad, esto es mío. Eso lo hablábamos Entonces, en el último episodio. un poco sí, tienen razón, pero no totalmente. Entonces yo tengo que, ya no hablando tanto de la computadora, a lo mejor hablando del celular, ¿no? Primero pensar cuándo yo le voy a dar un celular es un reto, Sí. porque si usted me Esa preguntan pregunta a mí, no lo hemos planteado. Sí. Te preguntamos Sí. a ti. Yo- Estel Pérez, claro. ¿verdad? Psicóloga escolar de Robinson School. ¿Cuándo usted recomienda que se le pueda permitir Si su fuera celular? por mí, yo no Nunca, sé. di, Sí. nunca, Sí. di, nunca. A los 30, que yo se Entonces lo tú compré. dale play a tus Cuando- hijos de lo que dijo la psicóloga. Yo pienso que antes de escuela intermedia, ¿verdad? No habría que haber una necesidad ahora. Eso no es lo que estamos viviendo necesariamente, Sí, porque sí. sí, yo veo niñitos ya desde los 10 años o a veces antes, ya con celulares. A veces con esa preocupación también de los papás, yo tengo que saber dónde tú estás y conseguirte en todo momento, y yo llego, y ¿verdad? Es una ventaja para el papá. Claro. Yo te llamo donde tú El estás, te lifelink. cojo. Sí, ok. sí. El lifelink, el track my, ¿verdad? El También. saber dónde están, eso da un elemento de Pero- seguridad. Pero en el ámbito escolar uno pensaría que eso no hace falta, porque en el ámbito escolar ese dispositivo, las reglas de la escuela es que ese Claro. dispositivo esté apagado. Y yo pienso que cada vez más escuelas van a estar eliminando que el celular se utilice, ¿verdad? En la escuela. Y si yo tengo que conseguir a mi hijo, están los teléfonos de la escuela. Las escuelas Están los toda la adultos vida han tenido responsables a quien teléfonos. usted le ha exacto. encomendado la educación y la seguridad de sus hijos. Exacto. ¿Verdad? Y antes cuando nosotros nos criábamos, pues quedábamos, pues a esta hora yo te voy a buscar en este lugar, ¿no? Claro. Y si no puedo, pues voy a llamar a la escuela y voy a dejar para que te dejen ver el mensaje. Pero bueno, hay ciertos aspectos sociales que los niños empiezan a interactuar ya en escuela elemental, a lo mejor cuarto, quinto y sexto. Pero tengo que decir que muchas veces el tener acceso, y mira, a veces no es ni al celular cuando son chiquitos, pero los videojuegos. Los videojuegos funcionan como un teléfono en el sentido de que nos estamos comunicando, estamos jugando juntos, estamos compartiendo. Sí, sí. Y entonces por eso también, hablando de videojuegos, igual que con la computadora, yo tengo que ponerlo en un lugar donde yo tenga acceso, yo pase, yo mire, yo escucho. No, es que como tú decías, Kevin, el niño sepa que pues yo estoy en un lugar abierto de la casa, hay unas reglas de cómo yo me comporto, ¿no? Y que en cualquier momento, porque es importante, porque eso es por la seguridad de ellos, que papá y mamá Claro. estén pendientes de lo que está ocurriendo. Aunque yo no estoy diciéndote cómo hacer tal jugada o qué le dices o no a tu amigo por teléfono, pero estoy pendiente, ¿no? Está siendo supervisado en una manera positiva. Yes. Que el niño no sienta que yo estoy ahí encima de ti. Sí. No, yo estoy... Como cuando yo voy a un parque, yo no te dejo solo en el parque y me voy. Claro, Yo claro. me quedo en la periferia y te dejo jugar. Es a lo mejor esa idea. Yes. Es la idea de que yo estoy en la periferia, tú estás interactuando, pero cualquier cosa yo entro, ¿no? Y yo creo que eso es una buena manera a lo mejor de mirarlo. Y eso es parte de brindarles un espacio de seguridad a ellos, que sí. ellos sepan como que, mira, tú puedes estar, tienes tu espacio, tienes tu lugar, estás al frente mío, pero yo no te estoy interrumpiendo, yo no te estoy invadiendo tu dinámica con tus Exacto. amigos, no tienes que no tienes que sentirte cohibido, al contrario, siéntete tú mismo, Exacto. pero con cuidado, ¿ves? Con cuidado. seguridad. Y también porque estás viendo los juegos y puedes llegar, yo pensé que este juego era esto y de repente es otra cosa. Yo no Claro. quiero que mi hijo esté puesto a eso. Y te puedes explicar porque lo vi, no, esto no va con nuestros valores, o tú entiendo que no estás listo para manejar esto. Ah, mamá, pero es que todo el mundo lo juega. Bueno, pero en nuestra casa hay unos valores diferentes, ¿no? Y yo no te voy a cohibir todos los juegos. Este juego no, pero puedes jugar estos otros. Y eso implica estar al tanto también, ¿verdad? De estos juegos. Cuando entramos a la adolescencia, Cuéntame, entonces entra el celular. y a veces se complica un poquito, pero ¿cómo a lo mejor descomplicarlo antes de dar un celular? O si ya usted se lo dio y se ha dado cuenta que tengo que sentarme, entonces. Sí, pues hay que tener esa conversación. Hay que tener una conversación. Dale consejo a papá y mamá entonces. Sí. En el momento en que quizás se vieron obligados a entregarle el celular, yo tuve esa conversación con mi hija entrando a octavo grado. Yo no quería hasta Exacto. que estuviera en escuela superior, pero en octavo grado, pues ciertas circunstancias, pues mira, hay que vamos a hacerlo.
¿Qué consejos tú le das a papá y mamá a la hora de tener esa conversación con ese adolescente de que te estoy dando un celular? ¿Qué consejos, qué puntos deberían Pues ellos yo tocar? pienso que hablar claramente que este es el celular que tú vas a utilizar, pero este no es tu celular. El celular es de papá y mamá, porque la cuenta está a nombre de papá y mamá. Los responsables de todo lo que pase con esa cuenta somos papá y mamá. Y ante la ley tenemos una responsabilidad, porque si pasase algo que se haga a través de ese celular, pues es responsabilidad del dueño del celular, que somos nosotros. claro. ¿Verdad? Yo creo que ellos tienen que entender eso. Pero eso no significa que yo no te voy a dar una privacidad en el uso de tu celular. Porque entiendo, ya estás en otra etapa también y eso es muy importante. Ellos empiezan a pedir, ya empezamos a cerrar la puerta del cuarto, ya yo no quiero que me veas en el baño, yo, ¿verdad? Está hablando de la preadolescencia. Y eso es importante, eso es una etapa que ellos están pasando. Pero aparte de que ellos entiendan eso, bueno, pues como este celular es mío, yo te estoy dejando que tú lo uses. Yo tengo que tener acceso todo el tiempo a ese celular. Eso no significa que yo voy a estar chequeándolo todo el tiempo. Pero es que yo tengo que de vez en cuando asegurarme que el uso que se le está dando es el que va con la ley, porque yo soy responsable ante la ley de ese celular. Por lo tanto, tú puedes tener tu password, pero yo tengo que saber el password. Si lo cambias, me lo tienes que dejar saber. De vez en cuando yo voy a estar entrando, pero explicarle, no es porque yo te estoy a ti supervisando porque no confío en ti. No, es que es mi responsabilidad de vez en cuando, como yo a veces tengo que entrar a tu cuarto y asegurarme de verdad de que está limpio. Tu responsabilidad parental. Tú tienes esa responsabilidad ante el Estado, ante el gobierno, ante Dios, ¿verdad? De cuidarte a ti, pues así mismo. Exacto. ¿Y por qué yo tengo esa responsabilidad? Porque yo tengo más experiencia de vida. Y entonces por eso es que yo tengo esa... porque a veces ellos dicen, pero yo puedo. No, claro, tú puedes hasta un punto, es que tú no vas a saber hasta algunos riesgos porque no tienes la experiencia de vida suficiente para prevenirlo, ¿no? Y entonces tratar de que esto en vez de una batalla sea un tema más de confianza y de que confía en mí como papá y mamá, ¿verdad? Yo confío en ti, pero esta es mi responsabilidad. Yo tengo que de vez en cuando chequear. Claro. Es más, y lo podemos hacer, yo no lo voy a hacer a escondidas tuyas. De vez en cuando, vente, vamos a sentarnos, ¿sabes? Tengo que chequear esto, vamos a chequear. Ok, bien. Mamá, no entres ahí, bueno, déjame por encimito que no tengo que leer tu mensaje necesariamente, ¿no? En casa nosotros lo hacemos así mismo. Nos sentamos y eso no es todo el tiempo. De vez en cuando, especialmente, ¿verdad? Con la más mayorcita, chequeamos, y yo estoy con ella al lado, y lo estamos viendo, y yo comento, diatre, qué gracioso esto, oye, qué sticker más interesante que eso, y de momento, adiós, pero ¿y qué pasó aquí? Explícame esto. Y por esa manera es como que, pasó eso. ¿Por qué? Yo le explico, mira, tú tienes unas relaciones que tienes que administrar. Dios te ha dado el privilegio de tener estas amistades o lo que sea. Y hay muchas veces que uno no sabe cómo ellos tratan. Uno piensa que no es al revés. No es a mi nena la que la están tratando mal, que sí o qué. Pero hay veces que hay que saber. Están aprendiendo. Ellos están aprendiendo a socializar. Exacto. Y Van a entonces cometer uno tiene errores. que monitorear, pero no es que estás todo el día ahí chequeando todas las conversaciones 3 días, tú sabes. Es como que hay que, de nuevo, soltar para confiar. Y entonces lo estás usando como una herramienta educativa, como una herramienta de tener un espacio de sentarte con tus hijos, a tener unas conversaciones importantes. Claro. Por eso hay que ponerlo como un aspecto positivo. Yo no te estoy nuevamente limitando, no, es que esto es parte de mi relación contigo, esto es parte de mi responsabilidad y lo tengo que llevar a cabo. Y si lo estableces así también, ellos van a ver, ok, papá no está todos los días chequeando lo que yo hago, es que de vez en cuando tengo que chequear. Eso tiene que ser así durante todo el tiempo que ese celular esté a su nombre y va a estar a su nombre hasta que yo llegue a los 21 años que así que ellos entiendan que ese celular sigue siendo tuyo, ese celular sigue siendo mío hasta que tú tengas un trabajo y tú puedas pagarlo hay que verlo de esa manera, es como el carro. O sea, en la medida que los hijos de uno van llegando a una edad de guiar, el responsable es uno. Claro. Porque tú estás pagando ese carro, ese seguro está a nombre tuyo y también es del menor, pero está a nombre tuyo. Aunque tengas 17 años con licencia, sigue siendo un menor de edad y yo soy el responsable de ese vehículo. Y en ese sentido... Y de educarlo para utilizarlo bien. Para la buena utilización. Exacto. El celular debe estar en el cuarto en la noche, debe cargarse fuera. ¿Qué recomendación? Pues mira, todas las recomendaciones, y yo como psicóloga, ¿verdad? Te puedo decir, desde el momento que viene el celular, ese celular tiene que ser cargado en un lugar donde usted sepa dónde está en la noche, ¿verdad? Porque yo iba a decir, lo ideal sería, puede ser en la sala, pero yo diría en tu cuarto. En tu cuarto. Yo diría en el cuarto de nosotros, porque nosotros como padres sabemos si alguien entró o no. ¿Y por qué lo digo nuevamente? Son adolescentes. Sí.
ellos, ese control de impulso, ese manejo de emociones, todavía ese cerebro está en formación. Claro. Y no necesariamente ellos van a tener una urgencia muy grande de contestarle a fulanito o fulanita, porque ellos ven el mundo distinto a nosotros, y no es que eso esté mal, ¿no? Pero no van a ver el que, espérate, pero si yo contesto eso y sigo una conversación y te digo hasta las 4 o 5 de la mañana, entonces me toca levantar a las 6. Eso no necesariamente ellos lo están viendo no en ese momento, porque lo importante es solucionar una situación o la emoción del momento, ¿no? Y entonces el celular nunca debe quedarse, ni la computadora, ni nada que tenga acceso a internet. En el cuarto en la noche. En el cuarto en la noche, porque la realidad es que no es que ellos estén planificando, "Ay, yo voy no, es que van a surgir situaciones. Tenemos que protegerlos a ellos de ellos mismos. Exactamente. Y Nuestra aquí la palabra es responsabilidad. prevención. Tenemos que protegerlos a ellos Sí. de ellos mismos, y esa es nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Mira, Esther, gracias. La conversación ha sido Podemos seguir, porque- excelente. Hay mucho. Esto, ¿verdad? Pique ¿verdad? Y extiende, Sí, y hay sí. mucho más del cual podemos hablar. Y en ese sentido, ¿verdad? Queremos dejarlos con deseando más. We want them wanting Sí. more. Y que tú tengas el deseo de regresar. Claro que Esther. sí, claro que tú sí. tengas el deseo de Es un regresar tema- aquí, porque nosotros estamos dialogando estos temas que tienen que ver Con con mucho la gusto, crianza, y que porque- para nosotros son tan centrales, y queremos tu perspectiva como psicóloga escolar, ¿verdad? De los años que usted tiene, y de la expertise, y de la calidad de ser humano que es usted. Así que gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Mucho en gusto. Cuando Criar Está de Loco, y vamos a seguir explorando y tocando estos temas y contando con la sabiduría, el conocimiento y la experiencia que usted tiene. Gracias, Kevin. A ustedes. Y pendiente a todo el contenido que estamos creando y produciendo aquí Cuando Criar Está de Loco y en Seeds of Faith. God bless.